palabra. Te pedimos que tú nos instruyas y nos enseñes en esta mañana, como lo haces cada vez que venimos a este lugar. Dice tu palabra, Señor, y conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres y poder ser así mis discípulos. Te pedimos, Señor, que tomes nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, nuestra mente y corazón, que puedan estar atentos y firmes, Señor, al escuchar tu palabra, para que nosotros no ignoremos las maquinaciones del enemigo en contra de nuestras vidas y así no seremos vencidos. Ayúdanos en esta hora, Señor, de tal manera que podamos, Señor, ser libres en nuestra alma y mente, para que podamos cada uno de nosotros despojarnos, Señor, y echar fuera de nuestra vida todo pecado sexual en el nombre de Jesucristo. Y sometemos todo espíritu inmundo, Señor, Señor, estupor que quiere venir a adormecernos para que no escuchemos, todo espíritu que quiera entorpecer, Señor, o ensordecer nuestros oídos, nuestros ojos, Señor, que no puedan ver con claridad. Declaramos que se desatan, Señor, nuestros oídos y ojos espirituales para poder escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar. Hemos estado hablando, hermano, algunas semanas atrás, ¿verdad?, sobre los espíritus o las entes femeninas, ¿verdad? En el mundo espiritual también hay espíritus femeninos. Y hemos enseñado que estos espíritus atacan principalmente a la mujer. La mujer recibió un poder de parte del Señor, que es el poder de la influencia. Digo conmigo fuerte: influencia, influencia. Pero el hombre recibió un poder llamado un poder posicional, es decir, a él le dio un lugar, una posición, un puesto. Le dijo: tú vas a ser el guarda del templo y vas a ser el que va a cultivar el guarda del huerto y a cultivar el huerto. Ese era su trabajo, esa era su posición. Amén. Hemos enseñado que fuera del huerto había gente, ¿verdad?, pero no tenían permitido entrar al huerto del Edén. Entonces, dice la Escritura que él tenía un poder posicional y su esposa tenía un poder, hermano, de convencimiento, ¿verdad?, de influencia. Entonces, la mujer siempre ha querido tomar el poder o la posición del hombre, hermano, tomando su lugar, ¿verdad?, usurpando el lugar o la posición del hombre. Entonces, nosotros vemos a una entidad, vimos hace 2 viernes, vimos a la entidad llamada Artemisa o Diana de los Efesios. ¿Cuál es la operación de Artemisa? Traer matriarcado al hogar. Es decir, la mujer toma el lugar del marido y quiere ella gobernar y mandar y decir lo que se hace y lo que no se hace. Y no toma en cuenta la opinión de su marido. Pero después vemos a otra ente espiritual llamada Jezabel. ¿Cuál es la operación o el trabajo de Jezabel? Jezabel opera a través del adulterio y de la fornicación. Desintegra los hogares a través de ese espíritu. ¿Y cómo se opone al matrimonio? Pues precisamente fornicando y adulterando, ¿verdad? Hoy en día está muy común la frase entre los jóvenes: ¿para qué nos casamos? Si nos amamos. No necesitamos un papel para que nos demostremos nuestro amor. Entonces, ese espíritu de Jezabel está desintegrando los hogares, las familias. No quiere que haya familias conformadas como Dios lo estableció. No quiere que haya, ¿verdad?, hijos que nazcan bajo la justicia, ¿verdad?, del Señor. Entonces, nosotros nos damos cuenta que estas entes femeninas están tomando el control de nuestra sociedad, de tal manera que nos parece muy común. Esta semana yo platicaba con una persona que estaba muy contenta, nos comentó, ¿verdad?, que su nieta se había casado, ¿verdad? Y nosotros dijimos: ¡ay, qué bueno! Pero ya en la plática dice: bueno, no se casaron, se juntaron, pero pues les hicimos una fiestecita, un pastelito para celebrar. Entonces, la mentalidad que crea Jezabel, ¿verdad?, ese espíritu inmundo en la sociedad, es eso, ¿verdad? Pues si se aman, si se quieren, efectivamente no necesitan un papel, ¿verdad?, porque quieren que sus hijos nazcan en maldición y no en bendición. Dice la Biblia: y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y entonces debemos casarnos. Y dice el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 13 en adelante, creo, dice que honroso sean todos el matrimonio y el lecho, la cama sin mancilla o sin mancha. ¿Qué mancha una cama? La fornicación o el adulterio. Entonces, por eso nosotros debemos saber que quien va a formar una familia debe casarse por la ley civil, y si tiene para hacer una fiesta en la iglesia, hace la fiesta. Si no, solamente se presentan ante el siervo de Dios
que ore por ellos, que los bendiga, y entonces ellos pueden vivir su vida. Ya cumplieron con el civil, que es lo que al Señor le agrada y le honra. Amén. Entonces son espíritus que, hermano, se están moviendo en nuestra sociedad. Y Job capítulo 4 versículo 13 nos narra la Biblia que Job, en las horas de la madrugada, la tercera vigilia, que es de 12 de la noche a 3 de la mañana, dice que tuvo una experiencia con espíritus inmundos que hasta le erizaron la piel. Entonces nosotros nos deja ver Job que hay un movimiento espiritual a esa hora. Amén. No sé si te ha pasado de repente que todavía no estás bien dormido y de repente oyes o se mueven cosas, dependiendo de qué puertas abrimos en el hogar. Pero Job capítulo 33 versículo 14 dice que también hay un movimiento de parte de Dios, del Espíritu de Dios o entidades de parte del Señor, donde dice que nos instruye aún dormidos para que cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso tenemos sueños donde Dios nos habla, donde Dios nos muestra a veces nuestra condición, etcétera, etcétera. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta que hay un movimiento espiritual en las madrugadas. Entonces nosotros nos damos cuenta que para que tú y yo podamos vencer a nuestro enemigo, debemos conocerlo bien. Si tú desconoces cómo trabaja o cómo opera el enemigo, siempre nos va a vencer, siempre nos va a derrotar. No vamos a poderlo vencer. Tendremos el deseo, pero no podremos vencerlo. Hay un hombre que escribió un libro que se llama la estrategia, el arte de la guerra, se llama Sun Tzu. Este hombre era un estratega, era un guerrero, donde a través de este libro él comienza a mostrarnos la importancia de que nosotros debemos de conocer a nuestro enemigo totalmente. Ahora, hay 3 frases que este hombre escribe en este libro. Te recomiendo que lo leas, hermano. Yo empecé a leerlo, pero te recomiendo que lo leas. Pero hay 3 frases que a mí me enseñan que si en lo natural hay que conocer al enemigo, en lo espiritual todavía mucho más. Y la primera frase que a mí me llamó la atención dice: si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, no deberías temer el resultado de 1000 batallas. Entonces dice, si tú conoces a tu enemigo y él te conoce a ti, y tú te conoces a ti mismo, no debes temer, porque ya sabes cómo puedes vencerlo, dónde debilitarlo. Y la siguiente frase dice: si te conoces a ti mismo, pero no a tu enemigo, por cada batalla que ganes, sufrirás una derrota. ¿A cuántos les gusta perder? Levante su mano que dice: ay, me encanta perder. Oh, no, se siente bien bonito. Entonces dice: si te conoces a ti mismo, pero no a tu enemigo, por cada batalla que ganes, sufrirás una derrota. Y la tercera: si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, perderás todas las batallas. Entonces, por eso es importante conocer al enemigo. ¿Por qué crees que a veces los matrimonios fracasan? Porque nada más les gustó lo que veían, pero no conocían lo que había realmente dentro de la caja, dentro del alma. Y cuando se dan cuenta, no era la persona correcta. Les ganó la pasión, la emoción. Y se destruyó el matrimonio. Cuando no ha habido hijos de por medio, el problema no es tan grave, pero cuando ya hay hijos, es un grave problema, hermano, un estigma en la vida del matrimonio. Ahora, para que nosotros podamos saber cómo está conformado o estructurado el gobierno o el reino de las tinieblas, vamos a ver la siguiente gráfica, donde nos habla acerca de cómo está estructurado el reino de las tinieblas. Dice que hay un reino llamado el reino de las tinieblas, así como hay un reino de la luz donde gobierna el Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmutable y santo, a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También hay un reino de las tinieblas. Hay un príncipe llamado Satanás. Dice la Biblia que él no es rey, él es príncipe de este mundo, así lo declaró el Señor Jesucristo. Después de eso, nosotros vemos que hay una estructura militar. Vemos que hay principados. ¿Qué son los príncipes? Las cabezas. ¿Qué son los príncipes? Son, hermano, espíritus que encabezan o que
gobiernan a un grupo de espíritus. Ahora, nos habla acerca de esto, que son principados. Las entidades femeninas forman parte de los principados. Espíritu, hermano, de alcoholismo, espíritu de lo que tú, hermano, puedas imaginar. Ahí están esos espíritus. Entonces, es lo que hacen los principados, son las cabezas principales de los demás. Después están los gobernadores. ¿Qué son los gobernadores? Los gobernadores tienen que ver con el área jurídica. ¿Qué hace el área jurídica? Bueno, el área jurídica o el poder judicial lo que hace es que pone reglas, pone principios. Si alguien viola las reglas, los principios o las leyes, va a la cárcel, queda preso, pierde su libertad. Entonces los gobernadores tienen, hermano, esa capacidad. Cuando un cristiano desobedece la ley de Dios, los principios de Dios, entonces quebrantó la ley y esos espíritus toman dominio de esa persona, porque dicen, él desobedeció a Dios. Y entonces perdemos nuestra libertad en nuestros pensamientos y en nuestras obras y en nuestros sentimientos. Entonces, a estos los ayudan un grupo de espíritus que se llaman los espíritus, hermano, cíclicos. Lo cíclico nos habla acerca de una fecha, nos habla acerca de ciertos hechos que se repiten, puede ser cada mes, puede ser cada año, puede ser, hermano, en tiempos. Ejemplo, cuando nosotros nos damos cuenta que hay hombres por lo regular que tienen problemas con el alcoholismo, yo por ejemplo en la familia de donde yo procedo hay un problema que es el alcoholismo. Y había un tío que era terrible, era gallero, corredor de caballos, suertes con la cuerda, baraja, y era borracho. Entonces cuando él sentía que ya había sido demasiada la fiesta, iba a la Virgen de Guadalupe, hermano, a la villita en ese tiempo, ¿verdad? Como le decían, y entonces juraba no tomar un año. Entonces ese espíritu cíclico no lo molestaba por un año, pero cuando llegaba el año, la fecha que se había cumplido, entonces sentía un deseo, hermano, que no podía controlar y volvía a tomar. Espíritus cíclicos. ¿Qué otro es espíritu cíclico? Las fiestas de los santos. ¿Cuándo es la fiesta de la Virgen de Guadalupe? Cada 12 de diciembre. ¿Cuándo es la fiesta de Momospan? En agosto. Pues prepárense que ya va a llegar, ¿no? Es broma. O sea, son espíritus cíclicos que tienen fechas para celebrar un santo, celebrar un rito, el Halloween, la Navidad, etcétera, etcétera. Entonces son espíritus cíclicos. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí me explico? Entonces dice que después hay autoridades. Estos tienen unos ayudantes que se llaman, hermano, obreros de iniquidad. ¿Qué hacen estos obreros de iniquidad? Ellos son los encargados de despertar. Por ejemplo, yo tengo ya a mis hijos. Vamos a decir que nació mi primer hijo. Yo tuve un problema de que me gustaba mucho, por ejemplo, yo era sicario, mataba gente, era matón a sueldo. Entonces, eso ya viene desde mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo. Entonces, cuando yo tengo a mis hijos van a crecer bien, sin ningún problema, sin ninguna debilidad. Pero llega un tiempo en la edad de ellos donde estos espíritus de iniquidad vienen y despiertan esa iniquidad en el corazón de mi hijo. Era bueno hasta los 17 años, pero ese espíritu vino y visitó a mi generación para tentarle, y si a mi hijo le gustó eso que hacíamos todas nuestras generaciones atrás, comienza a hacerlo, comienza a realizarlo. Por eso, hijo borracho, padre borracho.
abuelo borracho, bisabuelo borracho. Y es una cadena de iniquidad que viaja de generación en generación. Si fue hermano adorador de la muerte, si le gustaba la hechicería, la brujería, el ocultismo, viene de generación en generación. Y mientras más es la cadena de, hermano, eslabones, se potencializa más ese espíritu, se hace más fuerte, más poderoso. Entonces, lo bueno de aquí es lo que dice Éxodo capítulo 20, no recuerdo si es el 3, que dice que también Dios visita nuestras generaciones para que nosotros no sigamos viviendo la iniquidad de nuestros ancestros, para que se detenga, ya no siga la iniquidad. Entonces, ese es el trabajo de estos espíritus gobernadores, que, hermano, nosotros necesitamos entender, de las autoridades, que nosotros ya no podamos seguir las maldiciones generacionales de nuestra familia, se acaben, se terminen. Y después de eso se encuentran, hermano, las huestes, son cadenas de mando. ¿Qué son las huestes, hermano? Estas son las que activan un pecado a otro y a otro y a otro y a otro y a otro. Ejemplo, ¿cuántos demonios dice la Biblia que tenía María Magdalena? ¿Te acuerdas? 7 demonios. Entonces, primero entró uno, pero ese demonio se tomó de la mano de otro hasta que tuvo 7 demonios. Y tuvieron que echarle fuera los 7 demonios. No todos los demonios salen a la vez, por eso hay que tener varias sesiones con esas personas. El gadareno, dice la Biblia que cuando Jesús lo confrontó le dijo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, legión. Una legión romana tenía 6,000 miembros, aunque en realidad 5,000 eran soldados y los 1,000 restantes eran los que se encargaban de los trabajos, de hacer de comer, de hacer el aseo, de llevar las cartas al gobierno romano, es decir, pero eran 5,000, vamos a decirle tenía 6,000. Uno llevó a otro y llevó a otro y llevó a otro y llevó a otro. Por eso se llaman, hermano, cadenas, ¿verdad?, de mando, donde ellos van tomando el control. Un ejemplo, un alcohólico. Cuando tú ves a una persona alcoholizada, tirada en el piso, lo primero que tú identificas en tus ojos naturales es que tiene el problema de alcoholismo, pero esa no es la raíz del problema de él. Tenemos que ir a la raíz. ¿Qué es lo que hace que una persona se vuelva alcohólica? Uno, herencia. 2, pérdida. Hay gente que perdió a su esposa y se convirtió en alcohólico por la tristeza. 3, recibió injusticias y lo atormentan tanto que la única manera de olvidar es a través del alcoholismo. Entonces, la raíz no es el alcoholismo. Hay gente que fue violada de chico y es tanto, hermano, su pesar que apenas puede, se vuelve alcohólico. Entonces, estas cadenas de mando, el problema que nosotros vemos es el alcoholismo, pero no es el problema. La raíz es otra. Entonces, tú puedes echar fuera el espíritu del alcoholismo y sí, quizás salga por un tiempo, pero va a regresar. ¿Por qué? Porque la raíz es la que tenemos que tratar para que lo demás pueda ser sanado. Su alma está herida y lo manifiesta alcoholizándose. Entonces nosotros debemos tener muy claro la importancia de saber, conocer cómo opera el enemigo para que nosotros podamos vencerlo, para que podamos ser libres. Después están los espíritus generacionales. Esos no son de menor importancia, pero sí tenemos que examinar nuestras generaciones. ¿A cuántos de ustedes les tocó, como a mí, hacer su árbol genealógico en la secundaria? Levante su manita. Y entonces ahí ya conocíamos a todas nuestras generaciones. Entonces
Y ahora de cristianos, ¿verdad? Yo saqué mi árbol genealógico y entonces ya no solamente vi los nombres, los apellidos, qué hicieron, sino qué problemas había en su alma. Y entonces yo descubrí pues que en mis generaciones había sicarios, había violadores, había ladrones, había borrachos, había ocultismo. Yo vengo de una generación donde eran mediums, donde eran hechiceros. Entonces hubo que romper con todo eso. Por eso la tentación a veces. En mi tiempo había una revista muy famosa, la revista Tú, que principalmente era para señoritas, pero la compraba, ¿sabes por qué? Por el horóscopo, hermano. Y venía la tentación. Y decía, no te levantes el día tal, ¿verdad? Con el pie derecho, si no te va a ir mal. Y ahí estaba yo, me quedaba con esto a la noche, ahí estaba ahí. Cuando me levantaba iba a pisar con el pie derecho, no. Y ponía el izquierdo. Y me iba peor, hermano. Entonces ahí donde nosotros nos damos cuenta que son espíritus que están gobernando nuestras vidas. Y después está el Hades y la muerte. El Hades es un lugar y la muerte es un espíritu. Amén. Y después están los espíritus nahuales. Son aquellos que toman forma de animales. ¿Alguno de ustedes ha visto un nahual alguna vez? ¿Tú lo ves? Yo he visto nahuales. En el pueblo de mi abuelo era muy común ver nahuales. Se robaban las ovejas, hermano, los chivos. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta, hay toda una estructura militar en el reino de las tinieblas. No están desorganizados, están bien organizados. Por eso debemos conocerlos para saber cómo opera cada uno de ellos. Y cuando entendemos esta gráfica, entonces nosotros sabemos, no, mi esposo tiene este problema. Y comienzas a ver al suegro, a la suegra y dices, tienen esto, ya es una herencia y hay que romperla con la sangre de Cristo, con la palabra de Cristo. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta de todo esto, hermano. Entonces, si tú entiendes la operación del reino de las tinieblas, vas a saber cómo actuar. Mi esposa me decía, oye, es que ya van varias veces que veo en la madrugada, sobre todo, se despierta y dice que ve un enano, alguien que está así corriendo y dice que está enano. Pues ya me dijo 2 veces. Entonces dices, no, o sea, no estaba soñando ni cenó de más, no. O sea, ya cuando lo vio y la insistencia de ese espíritu inmundo, hay que asolar la casa, hay que echarlo fuera, porque si no, nos va a opresionar. Va a comenzar a entrar de una manera muy sutil. Acuérdate, el diablo no hace ruido, solamente entra sutilmente. Y vimos la entidad llamada Artemisa o la entidad llamada Diana de los Efesios. Esta, hermano, la vemos en Hechos 19, versículo 34. Dice la Biblia, mas cuando se dieron cuenta de que era judío, hablando de Pablo, un clamor se levantó de todos ellos gritando como por 2 horas. ¿Cuánto tiempo gritaron? 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. ¿Cuál era el nombre de la entidad? Diana. Dice que era un hombre llamado Demetrio que hacía templecillos de Diana. Y dice que ese era su negocio, era platero, eran de plata. Dice que llegó Pablo, comenzó a predicar y como dice la escritura, ¿verdad? Que la ciudad asentada en tinieblas vio gran luz cuando fue predicado el evangelio. Entonces abrió los ojos espirituales de la gente y entonces la gente dice que se enojó, les estaban tumbando el negocio. Y por eso dice que provocaron a la gente para que, hermano, le hicieran daño a Pablo. Y dice que entonces gritaban, ¿verdad? Grande es Diana de los Efesios. 2 horas. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el ámbito espiritual? ¿Qué sucede cuando se menciona mucho el nombre de una entidad en el mundo espiritual? Número 1, toma fama y se perpetúa en la región. ¿Conoces una región en la ciudad de Guadalajara o en el estado de Guadalajara que se llama Chalma? ¿La Virgen de quién? De Chalma. ¿Conoces en Oaxaca Juquila? La Virgen de Juquila. Esa es una región.
donde le invocan las personas que habitan en ese lugar, y por eso llega y se posiciona, se entroniza en ese lugar, y entonces por eso la gente va a adorarla cada año y a pedirle. Cuando se menciona mucho el nombre de una entidad o de un espíritu, entonces, hermano, se está autorizando a que esa potestad entre al área, a la atmósfera terrenal y establezca su dominio. Y entonces tú lo ves. Por ejemplo, el 2 de febrero que se celebra la Candelaria. ¿Y qué más hacen en la Candelaria? Pues el niño, y le compran, ¿verdad? Lo visten de futbolista, lo visten de ¿qué más? De mecánico, de fútbol, ¿de qué? Fíjate, ya de guachicolero, de doctor. Ese es el resultado de los santos. ¿Por qué la gente le gusta adorar santos? Porque puede manipularlos, vestirlos como ellos quieran, pintarlos como ellos quieran, hacerlos del tamaño que ellos quieran, del material que ellos quieren. Ese es el propósito de la idolatría. Por eso nosotros fuimos librados y sacados de ese entorno de idolatría. Entonces, eso es lo que llega a suceder cuando se menciona mucho el nombre de una entidad o de un demonio, de un espíritu. Ahora, Artemisa o Diana de los Efesios en el mundo espiritual es conocida como la ramera del mundo. Y una ramera es alguien que está contaminada, alguien que se metió con muchos hombres y que entonces tiene todos los pecados habidos y por haber dentro de su esencia. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta, hermano, cuando dicen Ave María, en pecado, ¿cómo dice el info católico? Que es Ave María, ¿qué? Sin pecado concebido. Pero la palabra ave, ¿cómo le decían al César? Ave César, viva el César. Era un Dios. Entonces cuando dices Ave María, ¿qué estás diciendo? Viva María, la concepción inmaculada. Y entonces, hermano, por eso es importante que cuando tú hagas algo, sabes por qué lo estás haciendo, dónde dice, quién dice, por qué lo dice. Y si no está en la Biblia, entonces es una mentira que nos puede corromper y llevar a la perdición. Entonces, ¿qué es lo que hace Diana de los Efesios o Artemisa? Trae matriarcado a la vida de los hogares. Amada hermana, tú eres hecha a la imagen y semejanza de Dios como el varón. Pero la Biblia dice y enseña que tú no puedes ser la cabeza en tu casa, a menos que seas viuda o que tu marido te haya abandonado y no viva contigo. Esa ya es tu posición, muchas veces no porque tú hayas querido, sino porque no se quedaron contigo. ¿Sí me explico? Es la única manera que tú puedas mandar en tu casa. Pero quien tiene esposo debe saber que el que manda en la casa es el esposo. Y por eso se llama ayuda idónea. ¿Para qué? Para que los dos puedan tomar acuerdos, para que los dos puedan trabajar, cada quien hacer su parte. O sea, no se le menosprecia o se le quita valor a la mujer, no. El valor es el mismo, las responsabilidades y tareas son diferentes. Amén. Por eso la esposa no puede ser la cabeza. Si la esposa trabaja, deben de platicar, ¿verdad? Y decirle, mira, mi amor, sí trabaja y todo, pero quiero que sepas que yo no soy el que va a pagar los gastos. O sea, si tu esposa trabaja, eso no te quita a ti responsabilidades, hermano. Tú tienes que pagar la luz, tienes que pagar el teléfono, tienes que pagar el gas, tienes que pagar la contribución cada año, tienes que pagar el agua de la casa. O sea, eso no le toca a tu esposa. Ella quiere trabajar, ok. Es que yo quiero que mis hijos vayan al irlandés, ok. Entonces, si tú aceptas, paga tú la escuela y adelante, ¿no? Es que quiero que compremos otro carro. Pues, mija, pues no me alcanza, ¿verdad? Tenemos uno y yo pongo lo que falta y lo vendemos, ok. Pero ella no es la responsable de sacar los gastos, adelante. Que yo he oído a más de unos, pues para eso me casé con una que trabaje y que gane bien. O sea, ¿qué es eso? Y ya te la agarras como de bajada, pobrecita. Y lo hace con gusto y todo, pero
quizá en lo más profundo de su corazón ya te esté menospreciando. Pues este no se mueve, este no le mete ganas. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta que esta trae matriarcado al hogar. Y cada quien tiene, acuérdate, su posición dentro de la casa. Entonces, ¿qué es lo que enseña el matriarcado? Pues que le roba el lugar al esposo. Entonces, este no es el diseño de Dios. Dice la Biblia que el hombre era la cabeza de la casa. Dice el libro de Efesios, capítulo 5. ¿Quién es la cabeza del hombre? Cristo. ¿Quién es la cabeza de Dios? Su Padre. ¿Quién es la cabeza de los hombres, hermano? De los varones, Cristo. La cabeza de la mujer, su esposo. La cabeza de los hijos, los padres. Entonces hay una estructura de autoridad, y cuando alguien quiere usurpar o robarle la autoridad al que Dios puso, entonces esto no es el diseño de Dios. La mujer no puede humillar, la mujer no puede aplastar, intimidar o menospreciar a su marido. No puede, hermano, eso le desagrada al Señor. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado. ¿Qué enseña el feminismo? Yo puedo sola. ¿Has oído esas frases? Yo soy padre y madre a la vez. No, esa posición no te la dieron. Hay mujeres que lo tienen que hacer, repito, porque no les dieron otra opción. Las abandonaron, el marido se murió, no tuvieron otra opción. Pero esa no es la posición de la mujer. Y el feminismo dice, yo puedo sola, no necesito un hombre para ser feliz y para salir adelante. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta. Y sí, efectivamente hay muchas mujeres bien chambeadoras, bien esforzadas, inteligentes, desarrollan otros talentos que no sabían que tenían. Pero cuando le quiere robar su posición al marido, esto provoca graves problemas. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál es uno de los problemas que provoca que tú tomes el lugar y que tú quieras ser cabeza de la casa? Dice que Diana trajo un problema a los corintios por querer meter el matriarcado. Y el apóstol Pablo en el primer libro de los Corintios, capítulo 7, versículo 3, en la nueva versión, nueva traducción viviente, dice: el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa, y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales, ¿qué dice? De su marido. Verso 4, la esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido, y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo ¿a quién? A su esposa. Verso 5, no se priven el uno del otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Aquí viene un pero después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta del control propio. Entonces la Biblia dice que el problema que Diana trajo en medio de los corintios fue que se negaban a tener relaciones sexuales con sus maridos y con sus mujeres. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta que este era un problema. ¿Por qué? Porque cuando tú te niegas a tener intimidad sexual con tu mujer o con tu marido, lo estás empujando a abrir puertas en su corazón para que venga el espíritu llamado Lilith. ¿Sí me explico? Entonces, hay un estudio, esto lo mencioné el viernes de hace 2 semanas, y ahí puedes ver la predicación en el Facebook, o en el YouTube, o en el Spotify. Dice, pregunta, ¿qué pasa cuando la mujer toma el lugar del hombre? Vimos la gráfica y los estudios, 2 estudios que se hicieron a nivel mundial. Dice, pierde el interés por su esposo y disminuye su deseo sexual. Cuando una mujer es la cabeza, le usurpa o le roba el lugar al hombre, dice, tiene menos interés por su esposo y disminuye su deseo sexual. ¿Por qué? Porque pierde el encanto, lo comienza a menospreciar y así, no puede. Dice, convierte la relación sexual en una herramienta de manipulación. Es decir, cuando llega a querer complacer a su esposo, es por manipulación. ¿Para qué? Para convencerlo sobre algo que él no quiere hacer, para doblegarlo, ¿verdad? Y que haga lo que ella quiera, y para obtener, hermano, lo que quiere. Es que ya te dije que mi teléfono iPhone
15, tiene un rayoncito y no me quieres comprar el 16, ¿no? O sea, y estás manipulando. Si tú me das, yo te doy. Si tú no me das, yo no te doy. Entonces, esto es lo que hace este espíritu de Diana, que comienza a manipular, y que te compró el esposo ropa, ¿verdad? Y no habías querido tener nada con él, ¿verdad? Pero también como siempre lo manipulas, pues dijo, pues le voy a comprar ropa, ya. Entonces ya tú, ay, bien cariñosa esa noche. ¿Por qué? Es como si actuara una prostituta, hermano, una ramera, que porque le pagan trata bien al cliente. Eso no le agrada a Dios. O sea, no debes tú tener una intimidad sexual con tu esposo por interés. Entonces, esto es lo que provoca Diana, esta entidad espiritual. Y entonces se vuelve una manipulación o una negación. Ahora, ¿qué nos enseña la relación sexual según Dios? 1. Es un regalo de Dios porque es la única manera cuando el hombre se puede hacer una sola persona con su esposa. Dios nos dio ese regalo desde el huerto del Edén. Es un regalo de Dios. Por eso no podemos andar, hermano, con otras mujeres o con otros hombres, porque es un regalo que solamente se puede llevar a cabo dentro del matrimonio. ¿Qué más es esto? Es una ofrenda de amor. El hombre toma lo que le pertenece y la mujer toma lo que le pertenece. El que está casado debe tener muy claro que su cuerpo ya no es de él, que su cuerpo de ella ya no es de ella, es de su marido, es de su mujer. Entonces, por eso es importante que ellos puedan entender esto. ¿Sí me explico? Y aún para que nosotros podamos tener una relación sexual sana, que nos haga sentir plenos, debemos hablar. ¿Sí me explico? Hoy quiero estar contigo por la noche. ¿Estás bien? ¿Te sientes bien físicamente? Sí, sí me siento bien físicamente. Ese día la mujer no lava, no plancha, ¿verdad? Porque hasta la cisterna lava, hermano, ese día, ¿verdad? Entonces pues, está bien cansada y sin ganas. Sí, apúrale. Y entonces no se cumple el ser una sola carne. No hay satisfacción. Entonces, fíjate cómo este espíritu comienza a dañar la relación marital entre el hombre y la mujer. Primero libro de los Corintios 7:14 nos dice que cuando dentro del matrimonio tienes tu relación marital, entonces tu esposo es santificado y tu mujer es santificada. Entonces por eso cuando tú te niegas a tu marido, lo mueves a cometer actos deshonestos, sexuales, hermano, y prácticas de tal manera que se contamina en lugar de santificarse. Primero a los Corintios 7:14. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de la mujer. Imagínate, si esto le pasa al que no es creyente, ¿qué no le pasará al que es creyente? Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son ¿qué? Santos. Entonces cuando el diablo toca la vida de la mujer para que se niegue a tener, hermano, una relación marital con su esposo, él sabe que se va a ensuciar el esposo o la esposa, porque se va a masturbar, porque va a ver pornografía, porque va a buscar una prostituta, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el propósito de Diana dentro del matriarcado: ensuciar, contaminar al esposo o a la esposa. Y entonces ya ganó Diana de los Efesios. Y los hombres están contaminados. Entonces, si te niegas, entonces tu esposo va a buscar otras opciones. Tu esposa, porque aquí dice que se negaban ambos. Entonces, como lo moviste a buscar de otra manera su satisfacción sexual, entonces esas son las puertas para que entre el siguiente espíritu femenino, Lilith. Y entonces vamos a ver a Lilith. ¿Qué dice la Biblia sobre este espíritu inmundo?
Vamos al libro de Isaías 34, versículo 14, donde nos dice que este espíritu opera en las noches. Dice: las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, el macho cabrío llamará a los de su especie. Sí, el monstruo ¿qué? Nocturno se establecerá allí, visitará a esa persona y encontrará para sí lugar que dice de reposo, donde vivir, donde sentirse bien. Entonces le llama en esta versión de las Américas monstruo nocturno. En Isaías 34:14, pero en la versión Reina Valera 60 dice: las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y la cabra salvaje gritará a su compañero. Aquí ya cambia el nombre. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí ¿qué? Reposo. Entonces está hablando que este espíritu viene. Es un espíritu, dice, nocturno, que solamente opera en las noches. Dice que viene, busca que alguien le abra la puerta en el área sexual y entonces entra. Y si esta persona practica de continuo ese pecado sexual, entonces se queda a vivir en esa casa, reposa. Ahora, vayamos, como siempre le hemos enseñado, vayamos a las raíces hebreas. ¿Qué significa la palabra monstruo nocturno o lechuza en el hebreo? Es la palabra Lilith, Hebrea 39:17. ¿Qué significa esta palabra? Dice, es un espectro nocturno, una lechuza. Otros traducen Lilith, un demonio nocturno. Isaías 34:14, que ya lo vimos. Morar, pecnortar. Entonces, por eso tiene un nombre este espíritu. No es ni lechuza ni monstruo nocturno, se llama Lilith. Y dice que sale en las noches, que mora donde le dan la oportunidad. Pero dice que llega y reposa. ¿Qué significa la palabra reposo? Es la palabra hebrea 44:94 que dice, significa quieto, concretamente lugar establecido, hogar, descansar, descanso, hogar, reposo, lugar donde reposar. Entonces, si una persona practica pecados sexuales, entonces este espíritu lo visita en las noches. Y entonces tiene experiencias sexuales con estos espíritus. Y entonces, como es un ciclo, hermano, espíritus cíclicos que vimos, entonces van viniendo más espíritus inmundos de inmoralidad y van tomando el control de esa persona. Entonces, cuando nosotros vemos esto, es porque alguien les dio el derecho legal en su corazón. ¿Cómo? A través de practicar pecados sexuales. Entonces, ella lo único que quiere es buscar a alguien que le abra la puerta, que le dé entrada. Y ella, una vez establecida o que vive ahí, se muda con todas sus chivas y entonces ahí comienza, hermano, a opresionarnos. ¿Qué dice Lucas 11:24? Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares ¿qué? Secos, buscando ¿qué? Reposo, buscando otro cuerpo que le dé entrada. Y no hallándolo o no encontrándolo, dice, volveré a mi casa de donde ¿qué? Salí, del cuerpo que me había abierto un día la puerta. Y sigue diciendo el versículo, y está la casa limpia y vacía. Esa palabra vacía tiene mucho significado, porque una persona se puede entregar a Cristo y ser limpia, pero si no llena de palabra, de doctrina su corazón, hermano, va a caer en el mismo pecado nuevamente, tarde que temprano. Por eso a un nuevo se le cuida, entonces se le disipula, se le ministra, ¿verdad?, en las debilidades que tenga para que esa persona pueda vencer cualquier área con la que esté batallando. Entonces, este espíritu lanza ataques en las noches a las personas dormidas. Lilith en la historia, ¿qué dice la historia? Porque no solamente la Biblia habla de esto. Lilith en la historia, dice la Biblia Jerusalén, en la página 1094 dice en la nota, Lilith es un demonio hembra que merodea por las ruinas o las vidas que no están en Dios. 1.
La primera vez que se hace mención de Lilith fue a mediados del tercer milenio en la cultura sumeria. En el primer milenio es desde los días de Adán hasta los días de Enoc. El segundo milenio de Noé a Moisés. Tercer milenio de Abraham a David. En este milenio empieza a manifestarse Lilith, lo cual se encuentra como un dato histórico. 2. En el periodo del tercer siglo, el quinto siglo, estudiosos hebreos dicen que se refería a Lilith como un demonio femenino. 3. Durante la edad de los cabalistas, Lilith fue dada a conocer como la reina de los espíritus femeninos, un principado, una cabeza. En el periodo del séptimo siglo aparecen por primera vez una imagen tallada de Lilith en el área norte de Siria. Y en la siguiente gráfica vamos a ver una imagen, esta imagen de Lilith, que es esta que vemos aquí. Dice que es una representación gráfica, ¿verdad?, de Lilith. Dice que tiene un cuerpo femenino, una cara de querubín, lazos en sus manos en forma circular, pezuñas en lugar de pies, lechuzas a los lados y otros 2 animales, ¿verdad?, que se encuentran ahí, echados a sus pies. Entonces, estas características tienen una estructura espiritualmente hablando bien definida. ¿Cuál es esa estructura? En la siguiente diapositiva vemos qué nos dice el cuerpo femenino, que es un espíritu, una potestad o una ente femenina, no es masculina. 2. Su cara de querubín, ¿qué nos dice o de qué nos habla? Que tiene poder. Los querubines son seres poderosos. ¿Qué puso el Señor en la entrada del huerto del Edén una vez que salió Adán y Eva? Querubines, ¿con qué? Con espadas de fuego. Entonces, nos habla acerca de que es una entidad femenina y que tiene poder, tiene mucho poder. O sea, no es cualquier entidad, es, acuérdate, princesa, cabeza. Entonces tiene poder. Los lazos en forma circular nos hablan que su ataque es cíclico y sirven para atar. Es decir, la persona que practica cualquier pecado sexual es cíclico, lo practica quizá diario, quizá, hermano, cada una vez a la semana, dependiendo de su estado espiritual. ¿Y qué más? Lechuzas. ¿De qué nos hablan las lechuzas? De sabiduría, es un símbolo de sabiduría, pero es una sabiduría diabólica. Y dice que la acompañan los 2 animales que hay a su lado, ¿verdad? Dice que lo acompañan. ¿Qué son estos? Los espíritus incubos y los espíritus sucubos. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta, hermano. Yo cuando estaba aprendiendo sobre guerra espiritual y la hermana que nos enseñó nos llevó al Zócalo. Y entonces ahí es donde nos dimos cuenta, ¿verdad?, cómo eran los animales que había en las lámparas que alumbran el Zócalo, los animales, ¿verdad?, de piedra que estaban en las casas antiguas. Y entonces nos dimos cuenta que son guardianes. Y nosotros pasamos, bien contentos, sácame una foto de aquí en la catedral. Y entonces es por la ignorancia que nosotros tenemos. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta que esto es un espíritu que tiene características muy específicas que nosotros debemos conocer. En esta imagen aparece la leyenda diciendo: oh voladora de la cámara oscura, vete de una vez, Lilith. Es decir, era un espíritu que en ese tiempo opresionaba a la gente de su tiempo, en esa área, el área sexual. Ahora, la estructura de Lilith, al igual que la que habíamos visto al principio, tiene unas ramificaciones o conexiones. ¿Cuál es la estructura de Lilith? Lilith es la cabeza de la entidad, pecados sexuales. Pero dice que ahí tiene, hermano, sus ramas incubos y sucubos, que atacan sexualmente a ambos sexos, a hombres y a mujeres. 3. Dice que también lo ayudan los homosexuales y las lesbianas. Operan en forma dual. 4. El bisexualismo, ¿verdad?, puede operar en ambos sexos a la vez. Y está el bestialismo, relación sexual con animales. Hay gente, principalmente en los pueblos, ahí es donde se ve más, ¿verdad?, que tienen relaciones sexuales con la burra, con la vaca, con el borrego, con los perros, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que Lilith es la cabeza, pero hay toda una estructura, hermano,
debajo de ella, que le ayuda. Entonces, ¿cuál es su propósito, hermano? Contaminar a la humanidad a través de experiencias de índole sexual. Ese es el propósito de Lilith en cuanto a los hombres. Ahora, veamos a los primeros que, hermano, forman parte de su éxito: espíritus incubos. ¿Qué son los espíritus incubos? Dice que viene de la palabra, hermano, creo que esa no la anoté, incubus, que significa, dices, se divide en in, que es sobre, y cubare, yacer o acostarse. Dices acostarse sobre. Estos espíritus incubos son manifestados en forma literal de hombres, de varones atractivos y guapos. ¿Qué dicen sobre los incubos? El incubo es una clase de demonio que toma la forma masculina para tener relaciones sexuales con una mujer. La prole de la unión pertenece a los seres de las tinieblas. Este acto sucede mientras duerme, dice la mujer. ¿Has oído algunas mujeres que dicen que tuvieron relaciones con el diablo? Son los espíritus incubos. Se han dado casos, yo solamente conozco 2 casos, que quedaron embarazadas, pero cuando dan a luz, lo único que sale es sebo de su vientre y le sacan todo el sebo. Hace muchos años atendimos a una persona, ya era una anciana, y ella decía que todas las noches decía, es que todas las noches viene el malo y me viola. Y entonces empezamos a escudriñar, hermano, su vida, su corazón, y de repente una persona mueve un calendario y cuando vemos había un ídolo atrás del calendario y iba a la iglesia cada 8 días bien fiel. Entonces abrió puertas y tenía problemas en el área sexual. Entonces, por eso hay mujeres que dicen, es que en las noches me destapa y me toca. ¿Por qué? Porque son estos espíritus. Yo me acuerdo de una mujer que me fue a la iglesia, estaba yo atendiendo en la oficina, ¿verdad?, en aquel lugar, y me acuerdo que entró y me dijo, oiga, es que ya es exagerado en mi casa, o sea, nada más me acuesto y el demonio me comienza a tentonear y a tocar toda. Son espíritus incubos, pero porque le abrieron la puerta a la inmoralidad sexual. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que estos seres hacen una incursión por las noches, cuando el sueño es más profundo. Entonces, a muchas personas les gustan. Oí a un consiervo que decía que atendió a una persona que tenía 1 año esa mujer sin tener relaciones maritales con su marido, y dice que en las noches llegaba una ente espiritual que la satisfacía sexualmente y por eso ya no quería nada con su esposo. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que esto es real, hermano, pero necesitan que alguien abra la puerta de su corazón. Después dice los sucubo, de sucubus, de sucubaré, que significa reposar debajo o acostarse debajo. Estos son espíritus femeninos. Es un demonio que asume forma de una mujer hermosa para seducir a los varones y tener relaciones sexuales con ellos. Es comparada como un espíritu femenino y la esposa de Satanás. Yo recuerdo que hace años mi padre espiritual, fui a visitarlo y en esa zona donde él tiene la iglesia, en ese tiempo, hermano, era una zona de mucho hechicero, de mucho brujo. Yo recuerdo que cuando llegué esa noche, llegué a visitarlo, a que me ministrara, a aprender. Me quedé 1 semana. Y me acuerdo que me dijo, lo primero que me dijo cuando íbamos a dormir, me dijo, no te espantes si te empiezan a molestar. Y le digo, ¿cómo que a molestar? Sí, es que aquí hay una opresión de demonios y siempre a las 3 de la mañana comienzan a molestar. Y se rió. Y yo me reí y dije, a lo mejor está bromeando. Hermano, me acosté, de por sí ya nos dormimos noche, porque siempre que nos vemos las pláticas son muy largas. Entonces me acosté y apenas cerré los ojos, yo no sé cuánto llevaba cuando de repente comienzo a sentir la opresión de los demonios. Y se oían hasta sus voces. Entonces no pude, hermano, me paré, comencé a reprender los demonios y ya me salí de la casa, fui hacia el auditorio
Y me puse ahí en el auditorio, hermano, a orar y todo. Ya ellos llegaron, bueno, los pastores con él, a las 5 de la mañana tenían la oración. Entonces, ya en esas pláticas, donde dije, oye, sí, anoche sí se pusieron bravos los demonios. Y me dijo, y no, nada más eso. Dice, mira, a ver, llamó a los solteros y dice, cuéntenle al pastor lo que pasó. Entonces dicen que los solteros por las madrugadas, dice que se les aparecía una mujer hermosa, vestida así muy sensualmente, y que los llamaba y les decía, vengan, quiero hacerlos felices. Y entonces comenzaron a indagar quién vivió en esa casa antes, todo lo que se vio, y el pastor que había vivido en esa casa había tenido problemas con la pornografía. Dejó un espíritu ahí, hermano. Por eso te digo, este espíritu ataca a quien le abre la puerta. No importa si seas pastor, si seas profeta, si seas apóstol, si seas cristiano. No, quien le abre la puerta, entra. Hasta que estuvieron orando, ayunando, pues se fue ese espíritu porque no encontró ninguna puerta abierta en ninguna persona. Entonces, estos son estrategia principal de Lilith: intoxicar, contaminar el cuerpo a través de espíritus incubos y sucubos. ¿Por qué? Porque contamina la genética. Tu genética es contaminada y nacen tus hijos y ya vienen arrastrando, y en su genética está ese problema, y llegan a cierta edad que ya les empiezan a buscar las muchachas y se encuentran compañeros en la primaria o en la secundaria que le dicen, mira, y les enseñan pornografía y etcétera, etcétera. Y esos espíritus de iniquidad vienen y visitan a nuestras generaciones. Por eso tú debes cuidar tu genética, para que si vas a tener hijos ya esté esa genética limpia. Y enseñar a tus hijos, mira, el problema de nuestra generación son este y este. Entonces vas a ser tentado en estas áreas. Tienes que tener mucho cuidado, cerrar la puerta para que cuando seas tentado, tú no le des puerta abierta a ningún espíritu de estos. ¿Sí me explico? Entonces las generaciones van siendo más justas, más limpias, más puras. Por eso cuando una persona se rinde al Señor, un hombre consagrado, limpio, comprometido con Dios, sirviendo al Señor, entonces su siguiente generación ya comienzan a aparecer pastores, y en su siguiente generación ya comienzan a aparecer a lo mejor profetas, y en su siguiente generación dicen que cada 100 años es cuando nacen los superhombres, por decirlo así. Entonces a los 100 años a lo mejor vas a tener un evangelista que va a llenar estadios o que va a llenar las redes sociales de la palabra del Señor. Pero es porque alguien cuidó su genética y le enseñó a la siguiente generación a cuidarla y a la siguiente a cuidarla. Entonces se potencializó la pureza, la santidad. Pero si pecamos, se potencializa también el pecado. Entonces por eso nos damos cuenta que es importante que conozcamos este espíritu. ¿Cómo se le abren las puertas a Lilith? Número 1, por la deuda conyugal, como vimos en 1 libro de los Corintios 7:5. Cuando tú te niegas a tener una relación marital con tu esposo, con tu esposa. Entonces, ¿qué es lo que haces? Estás empujándolo a que él busque de otras maneras. Amén. Entonces, casados, tu cuerpo no es tuyo, es de tu esposa. O sea, no estés trabajando tanto que estés cansado y que cuando ella quiera tener contigo intimidad, tú la hagas a un lado, te quedes dormido. O viceversa. Segunda cosa que le abre las puertas a Lilith, la carnalidad. Cuando tú obedeces, hermano, a tus deseos sexuales y comienzas a pensar y a fantasear en tu mente, a hacerte ideas, y entonces ya comienzas a pensar en la mujer ajena, en el hombre ajeno. Entonces tú le estás dando lugar a tu carne, a sentir. ¿Sí me explico? Porque un pensamiento, ¿qué es lo que trae? Un sentimiento. ¿Y un sentimiento qué es lo que trae? Un hecho. Entonces cuando tú das rienda suelta a tus fantasías, a tus imaginaciones, cuando piensas en una mujer o en un hombre,
ya estás deseando a la mujer ajena o al hombre ajeno. Y entonces, primero es un sentimiento, un pensamiento, después un sentimiento y después llevarlo a cabo. Entonces, por eso debemos cuidar. Si tu carnalidad te hace pensar, imaginarte cosas, hay que detenerlo porque Lilith está entrando. 3, por la influencia de la pornografía. ¿Qué dice Mateo 6:23? Si tu ojo tiene oscuridad, todo tu cuerpo está lleno ¿de qué? De oscuridad. Entonces, cuando una persona ve pornografía, ya preparó el terreno para Lilith, porque se fue con ese pensamiento a su cama. Y entonces ahí comienza un problema. ¿Qué sucede? En la siguiente diapositiva vamos a ver qué sucede. Porno, ¿qué significa? Prostituta, amor que se vende, perversión sexual, cualquier relación ilícita. ¿Qué es grafo? Grafía, escritura. Entonces son imágenes sexuales que corrompen, es una relación ilícita. ¿Qué más dice sobre esto? ¿Por qué es la trampa de este siglo? 1, porque se vende como algo que no es tan dañino, o sea, no lo horrorizan. Y entonces tú te das cuenta que en el teléfono ves y comerciales, o sea, mujeres semidesnudas, porque se vende como algo que es libertad de expresión. Ay, no exageres. Yo tenía una maestra cuando iba en la secundaria que le gustaba mucho, se ve que batallaba con eso. Decía, a ver, ¿qué piensan ustedes de la pornografía? Y a los que nos habían enseñado nuestros padres el temor al Señor, decíamos, pues es que eso no está bien, no están mal. ¿Quién les enseñó eso? Yo soy un artista y yo veo un cuerpo humano como arte. Por eso me gusta verlo desnudo. O sea, ella nos estaba incitando a nosotros a ver pornografía. Por eso dice, es o se vende como algo que es libertad de expresión, porque es accesible, económica y ¿qué? Y privada. O sea, ya no te cuesta. O sea, con un clic tú abres un mundo de, hermano, maldad. Siguiente diapositiva. Estadísticas escalofriantes. En el año 2016, en un solo sitio web, las personas vieron pornografía 4.600 millones ¿qué? De horas. Esto equivale a 524,000 años viendo ¿qué? Pornografía. ¿Te imaginas, hermano? Dice, equivale a 16,000 vidas completas. Esto es, hermano, algo que nos debe espantar realmente. En el año 2016, solo en un sitio de pornografía. Siguiente estadística. Estudios cristianos y no cristianos. ¿Qué causa la pornografía? Distorsión de la personalidad. Te cambia la personalidad. Eres malo, tu mente está sucia, tus ojos están sucios cuando ves a las mujeres. Cambios en los procesos mentales, cambios de conducta. Incremento de violencia y agresividad en el comportamiento. La siguiente. Este es un cerebro saludable. Está visto en las 3 partes, ¿verdad? De frente, del lado derecho y del lado izquierdo. Ese es el cerebro saludable. Siguiente diapositiva. Ahí vemos a la izquierda el cerebro saludable y el cerebro que ve pornografía, que es adicto a la pornografía, se deforma. Si sabes que el cerebro tenemos como caminitos, vamos a decirlo así, que llevan información. Entonces se deforma completamente, se distorsiona. Hay consecuencias, no solamente del alma, sino en nuestro cerebro. Siguiente, por favor. ¿Cómo es afectado el cerebro? La imagen queda impresa en el cerebro. O sea, tú ya lo viste, apagaste el celular, cerraste la revista, pero ya la imagen quedó en tu cerebro. El cerebro repite la imagen de manera involuntaria. Estás pensando en lo que viste. La persona vuelve a buscar de nuevo más imágenes en busca de ese placer que la dopamina le produjo. Es una sustancia en nuestro cerebro que es la sustancia que nos da placer. Cuando tú te comes una buena barbacoa y un consomé, ¿verdad? Tu cerebro dice, wow, qué rico. No, pide guacamole para que sepa mejor. Entonces, la dopamina es la hormona del placer. ¿Amén? Entonces, dice que la pornografía quiere sentir el placer aquí. Dice, el cerebro piensa que está teniendo literalmente una relación. O sea que no solamente estás viendo,
o imaginándote, tu cerebro te hace pensar que tú ya tuviste o estás teniendo una relación. ¿Cómo es afectado el cerebro? La mente se convierte en una galería de todas las imágenes que ha visto en esta etapa, ya está lleno de tinieblas. Comienza a ver homosexualismo, lesbianismo, bestialismo y violaciones. Es decir, ya no se conformó con ver, hermano, pornografía. Ya comienza a querer ver, hermano, escenas de homosexuales, escenas de lesbianas, escenas de violaciones, y se deleita en verlas. Si tan solo cuando a veces uno llegaba a ver películas, hermano, y veía uno cómo violaban a una mujer, se horrorizaba uno y le cambiaba de canal o le quitaba eso. No, eso es terrible. O sea, ¿cómo es posible que pasen eso? Pero para esas gentes es un deleite. Porque entró un espíritu llamado Lilith que los contaminó, que dañó su cerebro, y entonces por eso ya no hay una diferencia entre el bien y el mal. La siguiente diapositiva. ¿Qué otra cosa abre la puerta, hermano? La autocomplacencia, la masturbación. Una mujer que se niega a tener una relación marital con su esposo, lo lleva, hermano, a que él comience a pensar cosas, a que vea pornografía y a que se masturbe él solo. Y Romanos capítulo 1, versículo 24 nos dice lo siguiente: por consiguiente, por recaer y que sea un pecado cíclico, dice, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Cuál es la única manera en que podemos tener una relación sexual? 1, casándonos y con nuestra mujer o con nuestro marido. No puede haber otra forma en la que nosotros podamos tener relaciones maritales. Si tú te metes con una mujer que no es tu esposa o un hombre que no es tu marido, tú estás pecando sexualmente. Si tú no te quieres casar y solamente quieres vivir el momento, la experiencia, entonces estás pecando delante de Dios. Si tú te masturbas, si tú ves pornografía, estás pecando delante del Señor. Por eso nosotros necesitamos tener muy claro la importancia de no dejar que estos espíritus entren a nuestras vidas. Por eso, hermana, no te niegues a tu marido, no te niegues a tu mujer. Trátense bien, con respeto, con amor, porque a veces nos portamos mal entre nosotros y queremos tener intimidad, y entonces no se va a poder si fuimos malos, si fuimos ofensivos, si fuimos injustos con nuestra esposa, nuestro esposo. Romanos capítulo 1, versículo 24. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza. Perdón, ya lo leímos, ¿verdad? ¿Cómo podemos vencer este espíritu? La Biblia dice que Satanás, hermano, tiene influencia y tiene poder. Pero dice la Biblia que el Señor Jesucristo vino precisamente a esta tierra para que nosotros fuéramos libres a través de la verdad. ¿Qué es la verdad? Su palabra. Y el apóstol Pablo nos dice que la única manera de liberarnos de esto es a través de la consagración. Primer libro de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice así: y que el mismo Dios de paz os santifique, ¿qué dice? Por completo. Por eso hay que santificarnos. Pero ¿cómo lo hacemos? En todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces debes cuidar tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Mientras más te alejes de Dios, vas a estar contaminado. Hay gente que dice, es que yo sí amo a Dios, hermano, sí busco a Dios, pero solamente en sus pensamientos, no en su corazón, no en sus hechos, no en sus obras. Porque dice la Biblia que, hermano, el árbol se conoce por sus frutos. Amén. Entonces, por eso tenemos que santificarnos. ¿Qué significa santo? Apartados para el servicio de Dios, para darle gloria a Dios. ¿Cómo? En mis palabras, en mis obras, en mis caminos, en mis sentimientos, en mis pensamientos. No solamente es decir, soy temeroso, no, que se vea.
Dice, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no solamente es para que estos espíritus no nos controlen ni nos dominen, sino porque dice la Biblia que un día va a venir Jesucristo por su iglesia, y si no nos hemos santificado, no vamos a ser arrebatados. Y te leo solamente las versiones que hablan sobre este versículo, pero las palabras subrayadas. Dice que debemos mantenernos dedicados a su servicio. O sea, no sirvamos a las tinieblas, no sirvamos a los pecados sexuales, no. Por eso dice la Biblia que cada hombre debe saber tener su propia mujer y la mujer su propio marido. O sea, no andar de ojo alegre, de coqueto, de picaflor. Te casaste, sé fiel a tu mujer, ámala y demuéstraselo. Dice que los haga puros y buenos para que pertenezcan solo a Él. Hay que buscar la pureza, hay que buscar la bondad. Y dice Nuevo Testamento, Biblia al día, dice, los mantenga perfectamente, ¿qué? Limpios. Y la Biblia dice que estamos siendo perfeccionados todos los días. Cada día estamos siendo perfeccionados. Nuevo Testamento, Nueva Traducción Viviente, y les haga santos en todos los aspectos. No religiosos, santos. Amén. Que nosotros seamos santos. Por eso te acuerdas de Jesús cuando dice que iban, hermano, y sus discípulos iban comiendo de las espigas, ¿verdad? De los campos, y dijeron, está en sus manos sucias. Y Jesús les dice, no contamina lo que entra al cuerpo, sino lo que sale de él. Entonces, ¿de qué me sirve estar orando, hermano, a las 5 de la mañana, si soy un diablo de las 8 de la mañana para adelante? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve venir a la iglesia y cantar y danzar y llorar y postrarme si cuando salgo me comporto como un diablo? Haciendo, diciendo, hermano, cosas que no son buenas. Eso se llama, Jesús se los dijo, son unos hipócritas. Entonces, no hay que juntar lo santo con lo profano, ¿sí? O sea, si vas a ser santo, esfuérzate, y si no sabes cómo, pide ayuda y aquí te ayudamos. Pero o somos o no somos, ¿no? Como dijo mi mamá, al pan pan o al vino vino. Porque dice el libro de Apocalipsis que las personas tibias van a ser vomitadas de su boca. Entonces, hermano, Lilith, cada vez que nos visita, va intoxicando más y más y más nuestros cuerpos. Si me ayudas en la música, cuidaré mis ojos, mis manos. Y entonces se agarra de las partes sexuales de cada uno de nosotros. Y por eso no tenemos un control de nuestra sexualidad. Porque son espíritus. En la guerra espiritual hay un lenguaje o una palabra que se utiliza que se llama asidero. ¿Qué es un asidero? Un asidero, ¿me quitas tantito tú? Un asidero es una silla. Un asidero es cuando un demonio llega, encontró reposo en una persona, problemas de alcoholismo, de lesbianismo, etcétera, etcétera. Entonces se sienta, reposa dentro de esa persona. Y la palabra asidero significa que la amarran a la silla, está asido de la silla y no la pueden sacar, no quiere irse de ese lugar. Entonces Lilith viene y toma su asidero en nuestras vidas, nos comienza a contaminar y va siendo progresiva esa contaminación. Vamos pidiendo más, vamos haciendo más. O sea, cuando un hombre quiere que su esposa se vista de enfermera, de policía y con látigo, con esposas, eso significa que ese hombre tuvo una vida de iniquidad. Que ese hombre en su vida de iniquidad practicaba eso. Iba a los table dance. Era un hombre que vio pornografía y quiere revivir todas esas escenas en su esposa. Eso está mal. Eso no agrada a Dios. ¿Qué es lo que sí puede hacer tu mujer? Cómprale una ropita sepsi, como dicen por ahí. Camisoncito, un baby doll, donde se vea bonita. No un camisón matapasiones,
Y tú igual, ¿verdad? Con tu pijama, ¿verdad? Todavía, tu panzo todo viejo y, ¿verdad? Con hoyos. O sea, si no le van a dar ganas. Y si tú la tienes con un camisón, ¿verdad? Matapasiones, no te van a dar ganas. O sea, tienes que estar bonita, guapo para tu mujer. Los hombres deben bañarse, deben perfumarse. Tú no puedes ir con un olor, hermano, a caño y que tu esposa se deleite contigo. No. Báñate. ¿Sí me explico? Prepara el momento. Desde que amanece, dile, tengo ganas de estar contigo. Bésala. Déjale una hojita con algo especial, un mensajito. O sea, tienes que hacer tu chamba, hermano. No nomás es llegar y... No, tienes que hacer tu chamba. Conquistarla. Que cuando tú llegues ya acariciaste ante su alma, sus pensamientos, su corazón. Y cuando llegues, ya está rendida, solita, sin que la obligues. Entonces Lilith viene y toma nuestras partes sexuales y por eso sentimos cosas y queremos hacer cosas que están fuera del orden de Dios. Y lo peor de todo es que nuestras generaciones son contaminadas. Por eso yo no sé si en esta noche, en esta tarde, tú estés batallando con las cuestiones sexuales. Mira, hermano, a veces no lo decimos por vergüenza, pero cuando no lo decimos, viene la otra parte, el otro engaño del enemigo, que nos comienza a condenar y acusar en nuestra mente y nos sentimos mal, sucios, perversos. Entonces hay que confesárselo al Señor. Hay que confesárselo. Si tú has lastimado a tu esposo porque él es temperamental, es intenso, y tú sabías antes de casarte que era así, y cuando él tiene ganas de estar contigo y tú dices, ay, nada más piensas en eso, enfermo. No, estás mal, lo estás lastimando. O sea, si tú sabes, como dice el dicho, si tienes tienda, ¿qué? Que la tienda. El que tiene tienda, que la tienda. Entonces, si tú lo escogiste, tú sabías que era intenso, tú lo sabías. No salgas con que no, porque entonces lo estás obligando a buscar por otro lado. Pero se va a llenar de espíritus inmundos y va a llenar tu casa de espíritus inmundos. Entonces, hay muchos pastores que no quieren hablar este tema y tienen un problemón en sus congregaciones de sexualidad. Pero hay que enseñarle a la gente que conozca el enemigo, cómo trabaja. Qué dicha a mí como pastor. Mi hija se va a casar, mi niña, en septiembre, ¿verdad? Se va a casar, bien de blanco y todo. Qué honor para mí. Qué regalo para mí como padre espiritual. Y si yo me siento así, imagínate cómo te sientes tú como papá, como mamá. Porque hemos cuidado a nuestros hijos, a nuestras hijas. Yo veo a mi esposa nomás cuando andan las chicas, ¿verdad? Alrededor, ¿verdad? Como león rugiente, ¿verdad? ¿Sabes? Mis hijos. Y ¿quién es esa muchacha? ¿Qué quiere? Oye, ¿ya viste cómo lo ve? Y es la naturaleza que Dios les puso, ¿verdad? Pero está atenta. Oye, ¿ya viste? No, pues no había visto. Yo soy muy despistado. A ver, hijito, ¿qué pasó? Me dice tu mamá que tienes imán. No, papá, es que sí. Bueno, pues, cuidado. No me lastimes a ninguna muchacha. Todo lo que siembras, cosecharás. No quiero que andes chiflando a nadie, ilusionando a nadie. ¿Va a ser serio? Va a ser serio. Pero no quiero que andes jugando con el corazón, los sentimientos de una muchacha. Entonces, cuidemos nuestra vida. Si tú y yo la regamos por alguna razón, ya el Señor nos perdonó, hermano, ya nos restauró. Pero nuestros hijos
Hay que cuidarlos. Hay que cuidar nuestro matrimonio. Ponte bonita, hermana. Ve a la estética, ponte linda. Mi mamá decía a mis hermanas cuando eran jóvenes: no te maquilles, hija, porque cuando seas grande vas a estar toda cacariza. Ya cuando seas grande, entonces sí, ahí sí ya maquíllate. Entonces maquillaba normal, suavecito. Y ahorita que ya están grandes, pues sí veo que ya digo, oye, ya te hace falta, ahora sí ya. Entonces, cuidemos nuestro matrimonio. No empujes a tu marido a cometer pecados sexuales. No empujes a tu mujer a cometer pecados sexuales. Dice la Biblia: gózate con la mujer de tu juventud. Tenla como un sello sobre tu brazo. O sea, acuérdate siempre de ella. Cárgate la foto. Yo tengo una foto de mi esposa desde que éramos estudiantes en la escuela bíblica. Y cómo me gustaba mi esposa, ¿verdad? Todavía me gusta, pero yo agarraba y decía: Señor, dámela, dame esa. Me voy a comer esa tuna aunque me espine la mano, pero yo quiero esa tuna. Entonces sigo viendo esa foto y me acuerdo y estoy pensando en mi esposa. Salgo a la sierra y antes de irnos siempre tenemos una plática y nos decimos cosas lindas para que yo vaya pensando en ella. Entonces, cuidemos nuestros matrimonios, cuidemos nuestras familias, que nuestros hijos salgan bien. Y quiero invitarle a ponerse de pie y que hoy le digamos a Dios: Señor, hazme libre. Si tú por error, porque se ha negado tu esposa, tu esposo, y te has visto envuelto en autosatisfacerte en alguna de estas cosas, pidamos perdón. Dice la Biblia en Proverbios 28:13: el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanza misericordia, pero el que esconde sus pecados no prosperará. Isaías 1:17 en adelante: venid y estemos a cuenta, si tus pecados fueren como la grana, como la blanca nieve, serán emblanquecidos. Por eso recordemos, si confesamos, hay perdón de pecados. Y cerremos esa puerta. Quita el Instagram, quita el Facebook si es lo que te daña, para que el Señor nos fortalezca.